A ver, no hay que tenerle miedo a la represión. Bueno, que vaya y te cagamos a palo. Son unos cagones, 5 o 6 tipos armados pegándole a un viejo en el piso. Un tipo armado, se juntan 5, le pegan en el piso. La cobardía de la Policía Federal de Bullrich. Ayer dijo Adorni que estaba bueno reprimir. No entendí bien qué quiso decir. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la represión. No hay que tenerle miedo a la represión. Se cruzó con un periodista en conferencia de prensa, el periodista Gustavo Aguarab, que él estaba, aparte es una persona mayor, digamos, Gustavo, y justamente, bueno, le daba ese tipo de... Le explicaba que no hay que golpear, digo, podés ordenar sin golpear. Bueno, se generó un cruce con el vocero presidencial y le sacó uno de los títulos del día, que fue no hay que tenerle miedo a la represión, que ahora a lo mejor permitime que lo voy a mostrar esto y la seguimos. Dale, ponelo cuando dale, ponelo. Sí, la ley hay que cumplirla, y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. Que no le pegan a la gente. No hay que tener miedo a la represión. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. Tremenda esa frase. Bueno, a ver, no hay que tenerle miedo a la represión. Bueno, que vaya y te cagamos a palo. A ver si después tenés miedo o no tenés miedo. Yo creo que los mayores que estaban ahí tenían miedo. Está bien tener miedo, es lógico. Claro, la policía no. Sí. Adorni claramente se siente del lado de la policía en ese episodio. Pero aparte Adorni habla de los que incumplen la ley. Yo que recuerde, todavía no lo sacaron de la Constitución el derecho a huelga. O sea, no sé si esta gente leyó la Constitución, pero el derecho a huelga está. Tampoco sacaron el derecho a protesta. Están acostumbrando a los ciudadanos argentinos a que protestar está mal. Está en la Constitución protestar. Sí, hoy esa canchereada puede pasar de Adorni, un poco para su público, respaldado por algunas encuestas que le llegan donde Bullrich mide bien y toda esta cosa mide bien. Yo creo que la historia lo va a poner en su lugar. Me parece que esto ahora esta canchereada pasa, decirle no hay que tenerle miedo a la represión. Creo que esta frase que le sacó ayer el periodista Gustavo Aguarab va a cobrar mucha fuerza en un tiempo. Hay que esperar, el tiempo después todo lo acomoda. Hoy es una canchereadita que se viraliza en redes, que el grupo del Cuando equipo haya muertos, se lo vamos a volver a pasar a Adorni, alentando la represión y diciendo no hay que tenerle miedo a la represión. Y el gobierno se va convirtiendo en un régimen fascista. Un régimen que va a la justicia para no entregar comida a los comedores, mientras la gente se muere de hambre porque se duplicó la indigencia, que le niega los medicamentos a la gente que tiene cáncer, que dice directamente que le va a sacar el Estado, es decir, a los jubilados, porque el 60% del gasto del Estado es los jubilados, para darle a los empresarios, que dice en su vocero, en el vocero presidencial, que no hay que tenerle miedo a la represión, es decir, alienta a la represión, y por segunda vez en una semana cagaron a palo a los mayores de este país, a los jubilados. Los reprimieron ferozmente. Hace falta muchas cosas para que se instale un régimen autoritario, fascista. Entre ellos la complicidad, el miedo, el amiguismo, los negocios. Nos preguntábamos en los últimos tiempos cuánto va a aguantar la sociedad cagándose de hambre. Ahora la pregunta es cuánto va a aguantar la sociedad mirando por tele cómo le pegan a nuestros mayores. Habla mucho de un país cómo se trata a los mayores. Hubo unos cuantos políticos que fueron ahí y a la noche eran escrachados por los canales de televisión como que ellos habían generado la violencia. Entre los cómplices que necesita a esos comunicadores espantosos que son capaces de decir, mientras muestran a cámara como cagan a palo los viejos, que fueron incidentes y que los fueron atacados son la policía. Si se dejan pasar estas cosas, pronto vamos a estar ante un régimen autoritario que no permita ningún tipo de libertad, que nos reprima brutalmente y nos deje sin esa libertad que ellos promueven. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería que lo viéramos juntos, los videos juntos, que lo vea el público que está en YouTube, que lo veamos nosotros y que lo vayamos comentando, y espero los comentarios de ustedes e invito a los que están en radio a que los vean porque hay que verlos. Hay que verlos. Hay que ver lo que le hicieron anoche
a personas de 70 años, de 80 años, las fuerzas de Patricia Bullrich, que ya directamente, claramente es una fascista. La culpa la tiene la sociedad que le perdonó a Patricia Bullrich los 39 muertos de 2001, porque ella era de ese gobierno, que le perdonó Maldonado, que le perdonó Rafael Nahuel y lo votó de nuevo. Esa parte de la sociedad que la vota es cómplice de los golpes de ayer. No solo se lo acepta, se lo festeja y se lo vota. Son unos cagones, 5 o 6 tipos armados pegándole a un viejo en el piso. En mi barrio, cuando el tipo estaba en el piso, aunque sea uno contra uno, no se le pega. Y jamás 2 personas con uno. Un tipo armado, se juntan 5, le pegan en el piso. La cobardía de la Policía Federal de Bullrich. Cobardes, cagones son. Cagones son. Esos son. Coincido con Adrián en que la idea que busca el gobierno es disciplinar a través de estas imágenes. Me permito preguntarme si están en lo correcto con Se esa van a lograr idea. el objetivo. ¿Cuánto puede...? Claro. A ver, para mí, tener que fajar jubilado todos los miércoles no es un signo de un gobierno fuerte, sino todo lo contrario. Un gobierno fuerte no está todos los miércoles pegándole a jubilados. Esto pasó el miércoles pasado, pasó más fuerte ayer. Va a volver a pasar el miércoles que viene, seguramente, porque los jubilados no van a dejar de salir a protestar y este gobierno no tiene un plan B que ir a pegar. Respecto a la actuación de la policía, sería interesante preguntarse por qué la ciudad de Buenos Aires se abstuvo de sus responsabilidades en la zona, porque recordemos que ayer el operativo fue completamente llevado adelante por fuerzas federales y acá hay un gobierno de una ciudad al cual... Y en un rato, si querés, lo comentamos porque es un hecho de trascendencia política. Esta semana se le empezaron a transferir 450.000 millones de pesos que supuestamente eran en un momento para el financiamiento de la policía propia y que hace gala de su ausencia y deja a los jubilados en manos de fuerzas que no deberían estar ahí para empezar. Lo que dicen ellos es que o van ellos o va Bullrich, que no quieren estar junto con las fuerzas de Bullrich. Eso lo contamos Porque también acá. quedan en el medio de estas cosas y no puede ser identificado quién es el que caga palo a la gente y quién es... Por un lado eso y por otro lado... Dicen ellos. Por un lado eso y por otro lado, porque Jorge Macri y Bullrich se ven el uno al otro como rivales electorales en el próximo turno. Claro. Bullrich para ser jefa de gobierno, Jorge Macri para buscar la reelección. Y hay un tema también, estaba pensando, ¿no? ¿Cómo logra Bullrich, después de tantos años, siempre meterse adentro de gobiernos? No lo logra ella con los votos, pero logra ser parte de gobiernos que hacen estas cosas. Recién, si quieren, lo podemos pasar de vuelta, pues está bueno el archivo del 2001. ¿No? Donde estaba Norma Pla y los diputados, los jubilados haciendo lo mismo. Sí. El tape número 5, que es cuando Néstor Kirchner le decía esto y se lo decía a la misma que se lo estamos diciendo ahora. Mira, vamos a compartirlo. El día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Pero cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Había que tomar una medida de alguna forma heroica. Que era audaz con los jubilados. Es muy tremendo porque es lo mismo que hoy. O sea, le volvieron a bajar a los jubilados, vuelve a estar Patricia Bullrich. En ese momento era ella era la que descontaba, no puede hacer hoy es la que huelga, pega. no puede hacer huelga, no tiene la fortaleza de la CGT que va ahí y te mete 100.000 personas y la policía se va a la casa porque se cagan cuando ven a la CGT. Sí. Patricia Bullrich no reprime a la CGT. Y no. No reprime a la CGT. No. Reprime a los viejitos.